Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver la que creo va a ser la única clase del último módulo, radiación. Vamos a tratar de entender desde el punto de vista físico qué es la radiación. Hay muchas definiciones distintas. Y antes de eso, para entender un poco mejor la radiación, vamos a ver también desde el punto de vista físico qué es el átomo, cómo lo definimos, cómo lo modelamos, cómo lo entendemos, cómo lo dibujamos. Seguramente han visto en muchos lados el átomo, lo conocen, aunque sea el concepto, probablemente lo han visto en química o en alguna física anterior. La definición que vamos a usar es que el átomo es la unidad más pequeña en la cual yo puedo romper un elemento químico y seguir siendo un elemento químico. Tomemos una imaginaria barra de aluminio, yo la puedo ir cortando en pedazos cada vez más pequeños, va a seguir siendo aluminio hasta que en algún momento llego al átomo de aluminio. Ese átomo de aluminio, salvo por algunas cosas un poco obvias, como que no tiene el mismo tamaño que la barra original o el mismo peso, pero sigue siendo aluminio, tiene las mismas propiedades que el aluminio original. Sin embargo, si yo al átomo de aluminio lo rompo más, ya no va a ser aluminio. ¿Por qué? Porque el átomo de aluminio es distinto que el átomo de oxígeno, por ejemplo, pero los componentes del átomo de aluminio, las partículas más pequeñas que el átomo, o sea, las partículas subatómicas se llaman, son las mismas para el átomo de aluminio que para el átomo de oxígeno, o el átomo de hierro, o el átomo de cualquier otro elemento químico que se les ocurra. Están configuradas, tienen diferentes posiciones y cantidades en el átomo, pero son las mismas partículas subatómicas. Entonces, si yo rompo el átomo de aluminio, ya no va a ser aluminio. Por eso la definición de que el átomo es la partícula más pequeña en la cual un elemento químico sigue siendo un elemento químico. Si lo rompo, ya no es. Y además ese átomo puede liberar energía por algunos procesos que ahora vamos a ver en más detalle. Y esa energía es habitualmente llamada energía atómica, que no es lo mismo que la energía nuclear, que es lo que libera el núcleo del átomo. Es parecido, pero no es lo mismo. Y esa energía atómica se libera en forma de radiación. Así que ya tenemos una pequeña definición, una primera definición de la radiación desde el punto de vista físico. El átomo, la historia en la cual se llegó a la comprensión científica del átomo es muy larga y es muy interesante, pero muy larga. Inicialmente se pensaba que no existía algo así como el átomo, que la materia se podía romper en tantos pedazos tan pequeños como uno quisiera. Después los experimentos y observaciones demostraron, o empezaron a mostrar de que efectivamente había una partícula casi elemental eh, que se dio a llamar el átomo. Y después ese átomo se fue modelando, entendiendo, dibujando de forma distinta. Hay muchos modelos de átomos, nosotros vamos a ver dos. Uno, que lo vemos porque es uno muy común, uno que seguramente lo han visto muchas veces, es el que se llama el modelo de Rutherford y Bohr, que son dos apellidos, dos científicos, que se suele dibujar de esta forma. Un núcleo, que en principio no importa de qué está formado, nosotros sabemos que está formado de protones y neutrones, pero podemos llamar simplemente el núcleo del átomo, alrededor del cual orbitan electrones, casi de la misma forma que orbitan electrones, que orbitan planetas alrededor del Sol, más o menos de esta forma, similar. El punto es que los electrones tienen una forma muy definida, que siguen un camino muy definido y muy concreto, que llamamos órbita. En este modelo sabemos, los científicos se fueron dando cuenta, de que un electrón que está en órbitas más altas, entre comillas, más lejos del núcleo, tiene más energía que aquellos que están más bajas, más cerca del núcleo. Entonces yo puedo a un electrón que está orbitando, por ejemplo, en esta órbita cercana al núcleo, darle energía. Por ahora no se preocupen por esta ecuación, no lo vamos a prestar mucha atención. Ese electrón absorbe esa energía y salta a una órbita más grande, más alta, que tiene más energía. Eventualmente ese electrón va a querer perder esa energía porque no quiere tener esa energía, que es un electrón que es bastante perezoso, así en general la naturaleza así lo es. Entonces en algún momento va a volver a caer a su estado original y va a volver a emitir esa energía que absorbió. Eso se llama excitación, cuando a un átomo se le da energía y alguno de sus electrones sube a una órbita más alta.
y desexcitación cuando pasa lo inverso. Cuando alguno de estos átomos que están excitados, que están con más energía de la que quisieran tener, se desexcitan y vuelven a emitir esa energía. Algo que ya podemos ver es que la cantidad de energía que absorben y que emiten no puede ser cualquier cantidad, sino que tienen que ser la cantidad adecuada como para que haga un salto a alguna de las órbitas siguientes. Y después va a liberar solamente la energía que separa una órbita de otra. Vamos a ir en más detalle un poquito, a unas filminas más adelante. Este modelo de átomo no es el modelo de átomo que nosotros entendemos hoy en día. El modelo de átomo más parecido a lo que creemos que es la realidad es el modelo de Schrödinger, complicado, que es un científico que a principios del siglo XX trabajó mucho en mecánica cuántica, en física cuántica, que ahora vamos a ver también por qué se llama física cuántica. Y él y muchos otros lo que encontraron es que en realidad el electrón no está en una posición definida alrededor del núcleo, sino que hay una nube de electrones y que esa nube lo que nos dice es pues la probabilidad de que el electrón esté ahí, pero no mucho más. Supongamos que esto es el átomo más simple, el de helio. El de helio tiene un protón y un electrón dando, perdón, el de hidrógeno, un protón y un electrón dando vuelta. No sabemos bien dónde está el electrón, ni podemos saberlo, pero sabemos que el electrón va a estar más probablemente donde esta nube sea más densa. Puede estar acá afuera, pero es más probable que esté más cerca del núcleo. Es un modelo simple porque es un átomo simple, pero se complica bastante. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Pero a lo que quiero dejar es que esta nube lo que nos dice es la probabilidad de que el electrón esté ahí y no mucho más. No sabemos bien dónde está y no podemos saber. De hecho, hasta la física nos dice que no podemos saber dónde está exactamente. Acá lo que vemos, olvídense de esta ecuación espantosa que asusta, no importa. Por eso además no me importa que no se vea muy bien. Pero acá lo que vemos es el átomo de hidrógeno, que es un toque más complejo. Y lo que vemos es lo mismo. En esto que está acá, acá arriba a la izquierda, tenemos en el medio el núcleo. Y rodeando el núcleo una nube de probabilidad, donde sabemos que el electrón probablemente va a estar donde esto sea más brillante. Pero no es la única forma en la cual se puede configurar esto. La única forma en la cual puede estar el átomo de hidrógeno en este caso. Puede estar en cualquiera de todas estas. Fíjense, acá lo que puede pasar es que el electrón esté más probablemente acá o acá, pero no en el medio. O que esté más probablemente acá, acá y en estos lóbulos se llama, pero no en otros lados. O que haya diferentes órbitas en las cuales pueda estar. Todas estas son posibles configuraciones del átomo de hidrógeno. ¿Dónde está el electrón exactamente en cada una de ellas? No sabemos. Pero sabemos que si estamos en esta, que por ejemplo dice 3, 2, 1, es una forma de escribirlo, no importa en esta altura porque es así, probablemente va a estar en alguna de estas esquinas. No sabemos en cuál, pero probablemente va a estar en alguna de estas esquinas y seguro no va a estar acá en el medio. Estas configuraciones son las que tienen diferentes tipos de energía. Cuando yo le doy energía al átomo de hidrógeno, los electrones se van a mover, pero no de órbita en órbita, sino de configuración en configuración. Medio complejo, y es complejo. Es una de las partes que estudiadas en profundidad, es una de las más complejas de la física. Pero espero que aunque sea se queden con esa idea de que el átomo tiene una nube de probabilidad alrededor del cual pueden estar los electrones. Y la forma de esas nubes cambia a medida que yo le voy dándole energía al átomo. Esas energías, esto no se asusten mucho tampoco, le suelen dibujar de esta forma. Por ejemplo, acá tenemos N1, N2, N3, que son casi como órbitas, pero no son exactamente órbitas. Y cada una de ellas tiene un nivel de energía distinto. Yo le puedo dar energía y el átomo va a saltar del N1 al N2. Le doy más energía, va a saltar al N3. Y bueno, eventualmente se va a hacer lo que se llama, que es algo que se llama ionizar, que es que el electrón se escapa. Y de nuevo, estas órbitas, entre comillas, cuanto más altas son, más energía tienen, y cuanto más bajas son, menos energía tienen. No es muy distinto en este sentido con respecto al modelo anterior. Y de nuevo está el proceso de excitación, que es de ir de un estado de baja energía a uno de alta, y el de desexcitación, que es el proceso de ir de uno de alta energía al de baja. ¿Y cuál es el resultado de esto? Y
y acá introducimos un súper pequeñito poco de mecánica cuántica, de física cuántica, es que el átomo solo puede absorber o emitir energías en pasos, cachos. Supongamos que las energías de los distintos niveles de un átomo son 3, 6, 12 o 16 en cualquier unidad. Podrían ser en joules, pero no. En realidad no se mide en joules. No importa, son energías. Y yo le doy 8 de esa energía. Supongamos que están en 0. Bueno, si le doy 8, va a poder ir al 3, porque le sobra, va a poder ir al 6, porque tiene suficiente energía, pero ya no va a llegar al 12. Entonces no es que se va a quedar en el 8, porque no existe el nivel 8, no está más. Entonces va a absorber 6 de los 8, y a 2 de esas energías las va a dejar pasar. Listo. No, es como si no existiera. Es lo mismo darle 8 de energía que darle 6 para el átomo. Las 2 que sobran las dejan pasar. Si recibiera 2, no hace nada, no le cambian absolutamente nada, porque no le alcanza a pasar el primer nivel de energía, que es 3. Y en el caso anterior, si yo le doy 8, va a absorber solamente 6, y después de un tiempo va a volver a emitir esos 6 porque se va a desexcitar, los va a querer liberar, pero va a emitir 6, no 8. 2 se perdieron, se fueron para algún otro lado. Esto de que la energía no es continua, o sea que no le puedo dar cualquier cantidad de energía, se llama cuantización, es una palabra. Porque cuanto significa un cacho de algo. En latín, creo. Entonces, se dice que la energía está cuantizada. Que no puede ser cualquier cantidad, no puede ser continuo, sino que puede ser en pasos. Y de ahí viene el nombre de energía cuántica. O de física cuántica. O de mecánica cuántica. Y es todo lo que vamos a ver de mecánica cuántica. Podríamos estar años, literalmente, estudiando mecánica cuántica. Porque tiene un montón de efectos esto. Uno de ellos, que sí me parece un poco interesante de verlo, es que si yo agarro el hidrógeno, un átomo cualquiera, y lo ilumino con luz blanca, o sea, con luz que tiene todos los colores del arco iris, se llama un espectro continuo, no importa, luz blanca con todos los colores del arco iris. Como hemos visto, cada color del arco iris tiene una energía distinta. El violeta tiene más energía que el rojo. Pero, como vimos recién, el átomo solamente va a poder absorber ciertas cantidades de energía, que son las que les permiten ir de un estado al otro, en saltos, y las otras las dejan pasar. Entonces, si yo ilumino al átomo de hidrógeno con luz blanca, solamente va a absorber algunas de esos colores, entonces se llama el espectro de absorción. Donde está negro es porque la luz ya no pasa a través del átomo de hidrógeno, sino que lo absorbe. Y eventualmente las va a volver a reemitir, las va a devolver, y tenemos el espectro de emisión. O sea, lo que antes era luz blanca se convierte en colores muy concretos y muy específicos. Y esta firma de colores depende de cada elemento. Es distinta para cada elemento. Esto es súper interesante porque se puede usar para determinar qué elemento es algo. Qué elemento está conformado una piedra, por ejemplo. En este momento hay un robot en Marte que lo que hace es disparar con un láser a una piedra que encuentra en el piso. Lo que hace el láser es darle muchísima energía a esa piedra y eventualmente ve la chispa que produce esa piedra, qué colores tiene, porque la chispa va a tener los colores a los cuales la piedra pudo absorber y luego volver a emitir. Y de esa forma puede identificar qué elementos tiene adentro la piedra. Espero que se haya entendido. Bueno, y todo este proceso de excitación y desexcitación, lo que se emite, lo que se libera, lo que libera el átomo cuando se desexcita, cuando se relaja de su estado alto de energía, es radiación. Y vamos a ver que hay tres tipos de radiación, tres cosas que el átomo puede liberar para sacarse de encima la energía, que se llaman los rayos alfa, los beta y los gamma. Los alfa básicamente son cachos del núcleo, que están compuestos por 2 protones y 2 neutrones. Son grandes comparado con lo que viene a continuación, porque tienen masa grande. Y como tiene protones y neutrones, tiene una carga positiva, una carga eléctrica positiva. Los neutrones no tienen carga, pero los protones sí. Estas partículas alfa, como son tan pesadas, insisto, para lo que son partículas subatómicas, son fáciles de parar. Son fáciles de protegernos de las partículas alfa. Una hoja de papel ya no los deja pasar. Después tenemos las partículas beta, que son básicamente electrones con mucha energía. Los electrones ya son bastante más chiquitos que las partículas alfa,
que los protones y los neutrones son muy chiquitos. Entonces tienen una masa pequeña. Tienen energía, carga eléctrica negativa, porque son electrones. Y ya son más difíciles de parar, porque son más pequeños, son más difíciles de atajarlos. Ya una hoja de papel no los para. Ya acá necesitamos un cacho de metal con cierto grosor para pararlos y protegernos de esta radiación. Y finalmente tenemos las partículas gamma, que no son ni siquiera partículas en el concepto tradicional. Es la energía libre. Es como si fuera luz, pero con mucha más energía. Y como tal no tiene masa, no tiene carga eléctrica. Son muy, muy difíciles de parar. Se necesitan centímetros de plomo para parar los rayos gamma. Se llama el poder de penetración. Yo tengo una partícula alfa, el papel lo para. La partícula beta, el papel lo pasa, pero un bloque de aluminio de 5 milímetros, no es muy grueso, ya lo para. En cambio, el rayo gamma va a pasar, el papel va a pasar al aluminio y recién un bloque de 2 centímetros y medio de plomo, o sea, una cosa muy densa, lo va a poder absorber y hasta por ahí no más. La mitad van a ser absorbidos por un bloque de aluminio de 25 milímetros, de plomo de 25 milímetros. ¿Y por qué es importante esto? Porque estas partículas son muy nocivas. Cualquiera de estas partículas que choque contra una célula viva, una célula de nuestro cuerpo, por ejemplo, puede romper el ADN. Y cuando se rompe el ADN, la célula deja de funcionar bien y produce un montón de cosas malas, como por ejemplo cáncer. Entonces, someterse a radiación, como pasó en Chernobyl, por ejemplo, es muy peligroso. Y es importante saber cómo protegerse de esa radiación. De las partículas alfa es fácil, la misma ropa nos protege. De las betas ya es más difícil. De las gamma es muy difícil. Y finalmente, lo que vamos a ver es súper rápido, ¿cómo hacemos para distinguirlas experimentalmente? ¿Qué tipo de radiación es cada una? Supongamos que yo tengo una fuente de radiación. Quiero saber si son alfa, gamma o beta. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, me puedo aprovechar de las diferencias en la carga eléctrica. Supongamos que tenemos un campo eléctrico, acá tenemos una placa, un cacho de metal cargado negativamente, acá tenemos un cacho de metal cargado positivamente. Entonces, como hay carga eléctrica de por medio, las partículas alfa que están cargadas positivamente no van a mover en esa línea recta, sino que se van a ver atraídas por la placa negativa. Las beta, que son carga negativa, se van a ver atraídas por la carga, por la placa con carga positiva, positivo con negativo. Y las gamas, como no tienen carga, no les importa, van a seguir una línea recta. Esta es una forma de distinguirlos. Pongo en el medio de un campo eléctrico y veo para qué lado van. Y lo mismo lo puedo hacer con un campo magnético, es el mismo fenómeno. ¿Se acuerdan que una corriente en un campo eléctrico, como si fuera una corriente en un cable, perdón, una corriente en un campo magnético, como si fuera una corriente en un cable, experimenta una fuerza? Entonces yo tengo un campo magnético que entra en la pantalla de la computadora, por eso las cruces, recuérdense la cola de la flecha. Las partículas alfa se van a ir para arriba, las partículas beta se van a ir para abajo, porque tienen carga eléctrica opuesta, y las gamas van a seguir el mismo camino. Entonces también sirve un campo magnético para distinguirlas entre estos tres tipos de partículas. Así que, en resumen, para la clase de hoy, ya terminamos. El átomo es la partícula más pequeña de materia que sigue siendo un determinado material químico, elemento químico. Este átomo puede absorber o emitir energía, pero solamente en pasos, steps, en cuantos. Entonces se dice que la energía está cuantizada, no puede absorber o emitir cualquier cantidad de energía. La forma actual que tenemos de entender el átomo es que los electrones forman una nube de probabilidad alrededor del núcleo, que no sabemos exactamente dónde está, pero podemos calcular cuáles son las partes más probables donde va a estar. Y cuando ese átomo libera energía, lo que hace es emitir radiación. Que hay tres tipos, alfa, beta y gamma, que tienen diferente masa y carga eléctrica, y que por lo tanto se pueden separar por un campo eléctrico o magnético. Y hasta aquí llegamos. Espero que se haya entendido. Como siempre, acuérdense de anotar y hacer todas las preguntas que les queden. Y nos veremos en clase. Adiós.